Buenas tardes, ingeniero Julio Mera. Voy a explicar las unidades 3 y 4 de la clase de distribución eléctrica. Como introducción tenemos característica de la carga. Sabemos que el propósito principal de un sistema de distribución es llevar la energía del sistema de potencia o fuente del usuario. Es el diseñador de un sistema eléctrico de distribución que tiene bastante libertad para seleccionar los componentes del sistema. Sin embargo, el factor más importante, que es la carga, es un parámetro independiente del diseñador y casi siempre es muy poco el control que tiene sobre ella. El conocimiento de los factores de la carga, siempre para predecir el valor de la demanda máxima, parámetros bases de diseño con el que se realizan los cálculos de regulación y capacidad de conducción de los elementos de la red. Llega con el conocimiento de estos parámetros, normalmente se obtienen por la medición directa de la demanda de redes en operaciones cuyas características son similares a una red futura. El conocimiento de los parámetros de la carga es primordial e importancia para lograr un diseño en el que se haga una utilización racional de los recursos materiales, así como se asegura una operación satisfactoria de la misma. Tenemos como la unidad 3 el tema de los cálculos, regulación y capacidad de la conducción de los elementos de la red. Sabemos que para la carga, en el punto 1 tenemos carga eléctrica, demanda y demanda máxima. Hasta el momento se ha hablado de la carga eléctrica sin que se mida una definición, un concepto constante sobre aquella. Es conveniente hacer un alto para el desarrollo de este capítulo y preguntar ¿qué es la carga eléctrica? Sabemos que la carga es el aparato o conjunto de aparatos conectados a un sistema eléctrico que demanda una potencia eléctrica. El valor de la potencia de demanda es el valor de la carga y normalmente se la conoce como demanda. Es muy bien que sabemos que la potencia es el producto de la tensión por la corriente y así pues un sistema trifásico de potencia activa que está dada por la potencia que va a ser igual a 3 por voltaje por corriente y por el coseno del ángulo. También sabemos que el valor de la carga a la potencia demandada o simplemente la demanda es una etapa de estudio, ya que el valor que caracteriza la carga es la constatación de un fines de diseño que normalmente se hacen referencia a una demanda máxima. Demanda máxima, carga conectada y capacidad instalada. La demanda máxima de un sistema o de una instalación es la mayor de todas las potencias demandadas que han ocurrido durante un periodo especificado. A la potencia máxima demandada, por simplificación, se la conoce como demanda máxima, dado que la potencia máxima demandada de una carga presenta el caso más crítico, como se asentó anteriormente, ya que es el valor normalmente que se lleva a cabo en los cálculos de regulación. También tenemos que es un criterio basado en tiempos cortos, como cuando se arranca un motor y la inercia térmica es aparente que no afecta a las instalaciones del equipo, ya que por consiguiente sería muy costoso y bajo consideraciones de una demanda muy alta, a la que se representa un tiempo excesivamente corto. Se entiende que por carga conectada a la suma de las potencias nominales de los equipos que utilizan la energía, ya que dado que la demanda máxima y la carga conectada están dadas en las mismas unidades, el factor de demanda no tiene unidades, ya que el factor de demanda normalmente es menor que 1. La capacidad instalada es la suma de las potencias nominales de los equipos que suministran la energía, generadores y transformadores. En el punto 2 tenemos factor de demanda y factor de utilización. Se define como el factor de demanda a la relación existente entre la demanda máxima y la carga conectada, y como se dijo anteriormente, no tiene unidades. En la fórmula tenemos que el factor de demanda es igual a la demanda máxima sobre la carga conectada. El factor de utilización es la relación que existe entre la demanda máxima de un sistema y su capacidad instalada, mientras que el factor de demanda indica el grado con el que se utiliza la carga conectada. El factor de utilización indica el grado con el que se utilizan los equipos de suministro. Como primera figura tenemos la utilización de un sistema y su carga, ya que se puede apreciar que en un sistema que alimenta una carga, dado que el valor de la carga conectada y de la capacidad instantánea del sistema pueden ser diferentes,
Entonces es factible que el factor de potencia de la demanda y el factor de utilización sean diferentes. En la siguiente figura tenemos la representación gráfica de la demanda máxima de una carga variable al valor de la carga conectada y a la capacidad instalada, donde podemos ver que la gráfica está mostrando la demanda máxima, que es igual a 40 kilowatts de una instalación y cuyo ciclo variable es la carga conectada a 60. Y tenemos lo que es la capacidad instalada a 75 kilowatts. Si dividimos la carga máxima con la carga conectada, vamos a tener un valor de 0.66. Y el valor, y al dividir por el valor de utilización, la carga conectada, la carga máxima con la capacidad instalada, vamos a tener un valor de 0.53. Factor de carga y factor de pérdidas. Tenemos que el factor es la representación de las potencias instantáneas de las demandas de una carga cualquiera, y el factor de carga está definido como un intervalo de t por la siguiente expresión. El factor de carga es igual a 1 por la potencia máxima por la integral del intervalo de t por la potencia y por dt sobre t. El factor de carga se puede definir como una relación de demanda promedio y la demanda máxima. Este factor se puede medir convenientemente con un medidor de energía que tenga un marcador de demanda máxima, el cual se calcula dividiendo la potencia promedio entre la potencia máxima, ya que el factor de carga es mayor que 0 y menor o igual a 1, ya que una carga constante tiene un factor de carga igual a 1. Está muy bien representado si ponemos como ejemplo a un alumbrado público, ya que tendrá normalmente entrada y salida a la vez. Básicamente el factor de carga indica el grado con el que se mantienen los valores de potencia máxima. Tenemos el factor de pérdidas, ya que se representan las pérdidas instantáneas con RI al cuadrado de potencia en una resistencia. Cualquier factor de pérdida se define con un intervalo de t. Como se tiene en la fórmula, el factor de pérdidas va a ser igual a 1 sobre las pérdidas instantáneas de potencia al cuadrado máxima por la integral y el intervalo de t, y por R2 sobre t por dt. Y sabemos que donde está la integral es expresa un valor promedio de las pérdidas de RI, y la expresión fuera de la integral indica el recíproco de las pérdidas durante la demanda, como se tiene abajo. Se tiene una nueva fórmula donde está el factor de pérdidas, haciendo referencia a las pérdidas instantáneas, que van a ser igual a la corriente instantánea media, y las pérdidas instantáneas máximas van a ser referencia a la corriente cuadrada máxima. Aquí podemos tener lo que en donde I va a ser el valor promedio de la curva al cuadrado, y el aislamiento del factor de pérdida se puede calcular con otras ecuaciones, que son la de Bowler, la de Hodgson y la de la función de carga. Tenemos ahí lo que es una nueva fórmula de pérdidas, la función de pérdidas, B del factor de pérdidas, con una figura donde hace como referencia a los ciclos de pérdidas en potencias o en una resistencia. También tenemos la fórmula de Cotton, cómo queda expresada este tipo de fórmulas, y como referencia también nos da la fórmula de energía y su representación. Punto 4. Factor de demanda o factor de coincidencia y diversidad. Factor de diversidad. Cuando se consideran grupos de cargas individuales similares, en este caso, son casos domésticos, existen una diversidad de empleo de los aparatos eléctricos proporcionado por los mismos con costumbres y necesidades. El factor de diversidad fijo se define como la relación
que hay entre la suma de las demandas máximas individuales del sistema y de la demanda máxima del mismo, donde podemos decir que el factor de diversidad va a ser igual a la sumatoria de todas las demandas máximas, ya sea 1, 2 o todas las que se encuentren, sobre las demandas máximas del sistema. Y esto hará como referencia igual a las sumatorias del valor de n con el de m por la demanda máxima de carga y la demanda máxima del sistema. Tenemos un factor de coincidencia que va a ser recíproco al factor de diversidad y se va a expresar de la siguiente manera. 1 sobre factor de coincidencia va a ser igual a 1 sobre factor de diversidad, y esto va a ser igual a la demanda máxima del sistema sobre todas las demandas máximas que podamos encontrar, ya sea demanda 1, 2, etc. Y por último tenemos la diversidad de la carga, que es la diferencia entre la suma de las demandas máximas de las cargas de un sistema y de una demanda máxima. Matemáticamente lo vamos a expresar que la diversidad va a ser igual a la demanda máxima 1, 2 o todas las que se encuentren, menos la demanda máxima del sistema. Tenemos las ecuaciones empíricas, que además estas ecuaciones son anteriores, pero tienen fórmulas nuevas con lo que es el factor de coincidencia, en lo que son agrupaciones homogéneas que se pueden calcular de la siguiente manera. Tenemos dos fórmulas. La primera fórmula de las ecuaciones de factor de coincidencia es 0.5, luego en paréntesis 1 más 5 sobre 2n más 3. Y esto hay otra fórmula que dice que el factor de coincidencia va a ser igual al factor de coincidencia infinito de cargas. Este infinito en la Unión Europea, en el sistema europeo, va a valer 0.2. Va a ser igual a más 1 menos el factor de coincidencia infinito sobre n. Tenemos el punto 5, lo que es la demanda consciente. La demanda consciente de una carga que forma parte de un sistema compuesto de cargas homogéneas es igual a la demanda máxima del sistema entre el número de cargas, es decir, que la demanda de coincidencia va a ser igual a la demanda máxima del sistema sobre n. Así mismo, de la ecuación anterior, podemos desglosar que la demanda máxima es igual al factor de coincidencia más la sumatoria de la demanda máxima de la carga, que va a ser igual al factor de coincidencia por n más la demanda máxima de la carga. Al sustituir este valor de demanda máxima del sistema, queda una expresión de la demanda coincidente va a ser igual al factor de coincidencia más la sumatoria de las demandas máximas de la carga sobre n. En punto 6 tenemos cálculos eléctricos de las líneas de media y baja tensión. Tenemos que el cálculo de la sección de los conductores se va a dividir en tres criterios que son para el cálculo del conductor. Tenemos el calentamiento del conductor, que es el que calcula la sección por este criterio y va en base a las tablas que son facilitadas por el fabricante, y la intensidad admisible o régimen permanente, que según irán determinadas con las condiciones y factores de corrección y condiciones distintas. Juntos tenemos la caída de tensión y el conductor, donde hará referencia al cálculo de la caída de tensión de las líneas de media tensión y se tomará como referencia a la resistencia eléctrica entre los conductores, que generalmente se considera como resistencia longitudinal y su unidad será ohmios sobre kilómetro, y en la reactancia inductiva de los conductores, que es la intensidad de la corriente alterna, donde ocurren los conductores con los productos de flujo magnético alternos, ya que originan entre ellos una fuerza electromotrices de autoinducción y suelen considerarse como valores longitudinales de autoinducción. Esto se medirá sobre H sobre kilómetros y en correlación ohmios sobre kilómetros. Ya, en el punto 3 tenemos capacidad del conductor para soportar la corriente de cortocircuito, donde la intensidad de cortocircuito es varias veces superior a la intensidad de corriente o funcionamiento normal, y aunque el tiempo de actuación de las protecciones es pequeño, el calentamiento puede ser
excesivo para el conductor. El fabricante suministra las tablas o gráficas de intensidad de cortocircuito admisibles entre los conductores en una función de la sección de aislamiento, incremento o de temperaturas admisibles. Se va a dividir entre el cálculo preliminar, que esto es como sección del conductor que se escoge la normalización por exceso correspondiente a la mayor de las calculadas por tres criterios, que es la máxima intensidad admisible, máxima caída de tensión y máxima intensidad de cortocircuito. El otro es cálculo de comprobación. Se hace escogiendo una sección donde se comprueba la intensidad en régimen permanente, la caída de tensión y la intensidad de cortocircuito están dentro de los valores admisibles y es el cálculo más utilizado entre la línea y media tensión. 7. Tenemos lo que es la caída de tensión en las líneas de media tensión. Ya, la impedancia de la línea está escogida entre un conductor determinado por la sección y se calcula con la impedancia Z de la línea y sus unidades serán ohms sobre kilómetro. Sabemos que R es la resistencia de un conductor a la temperatura del trabajo. En ohms sobre kilómetro, esto será el dato del conductor. Y X es la reactancia del conductor, el dato de carga del conductor. Entre las líneas aéreas y los conductores unipolares se hallan reactancias calculando con el coeficiente de autoinducción. Por ejemplo, tenemos la fórmula con sus respectivos significados, que el coeficiente de autoinducción de la línea va a ser igual a la K, que es un valor o un término constante, más 4.6 del logaritmo sobre la separación, que va a ser igual a la separación entre los conductores sobre el radio por 10 a la menos 4. Tenemos la otra fórmula que es de la separación, no son iguales ya que se halla a la medida geométrica. Tenemos la fórmula de la separación de los conductores que va a ser igual a la raíz cúbica de la separación 1, 2 por la separación 2, 3 por la separación 3, 1. Ya, tenemos lo que son las reactancias de la línea con su respectiva fórmula, la impedancia de la línea con su fórmula, la impedancia total y su fórmula, las longitudes, y también tenemos un diagrama donde hace referencia a la reactancia total y a la resistencia total, ya que este es un circuito equivalente a una línea monofásica o a una línea trifásica con carga equilibrada. Caída de tensión en la intensidad de la línea según la potencia de transporte. Tenemos lo que es la fórmula con sus abreviaturas, con sus respectivos nombres. Tenemos que la intensidad de la línea va a ser igual a S, que es la potencia aparente de transporte, sobre la raíz de 3 por el voltaje de la línea o tensión de la línea, que va a ser igual a la potencia activa de transporte, sobre la raíz de 3 por el voltaje o tensión de la línea por el coseno phi o factor de potencia de la línea. También tenemos que U se representa como la caída de tensión de la línea en voltios. La diferencia de las tensiones de la línea entre dos extremos o de la misma caída de tensión es consecuencia de la resistencia y de la reactancia de los conductores. Tenemos que la caída de tensión de la línea en voltios va a ser igual, U igual a la raíz de 3 por la intensidad de la línea por la longitud y por la resistencia con el coseno phi más la reactancia del seno phi. Ya, en el punto 8 tenemos la potencia máxima de transporte. Dice que la potencia e intensidad de la línea o intensidad de línea máxima se llama según la intensidad de corriente o la intensidad de corriente permitida. Ya que tenemos que la potencia aparente de máxima de transporte con su respectiva fórmula va a ser igual a la raíz de 3 por el voltaje de la línea por la potencia y por la intensidad de la línea máxima, ya que la potencia que puede transportar en una línea dependiendo de su longitud de la caída de tensión se obtiene por la expresión de la caída de tensión. Tenemos que la potencia va a ser igual a 10 por el voltaje de la línea elevado al cuadrado sobre la resistencia más la reactancia con la tangente phi, con la tangente del ángulo, por la longitud y por la
y por la caída de tensión en voltios por ciento. Ya en el punto 9 tenemos las pérdidas de potencia, ya que nos dicen que la pérdida de potencia en la línea trifásica por efecto Joule con su respectiva fórmula, tenemos que las abreviaturas PP va a ser pérdida de potencia en watts, R resistencia conductor, L longitud de la línea, LI intensidad de la línea. Sustituyendo el valor de la intensidad de la línea con la función de los potencias de transporte, tenemos que las pérdidas de potencia van a ser igual a la resistencia por la longitud y por la potencia elevada al cuadrado sobre el voltaje de la línea elevado al cuadrado por el coseno elevado al cuadrado phi. La pérdida en tanto por ciento será pérdida de potencia de por ciento de la potencia, a ver, será la pérdida en por ciento de la potencia, que va a ser igual a la resistencia sobre 10 por el voltaje de la línea elevado al cuadrado y por el coseno elevado al cuadrado phi. La potencia de transporte se medirá en kilowatts y el voltaje de la línea en kilovoltios. Y va a terminar por la longitud y por la potencia. Ya como ejercicios tenemos la unidad 3, que para calcular la pérdida porcentual de una potencia en la línea trifásica de 10 kV con 50 Hz y una longitud de 2800 metros que alimenta una potencia de 2000 kW con un factor de potencia de 0.85 inductivo, ya que el conductor es un cable de aluminio con resistencia longitudinal a la temperatura de trabajo de 0.4 o 1 sobre kilómetro. Tenemos los datos respectivos y para poder calcular esta pérdida porcentual vamos a utilizar la fórmula de pérdida porcentual que va a ser igual a la resistencia sobre 10 por el voltaje elevado al cuadrado por el coseno elevado al cuadrado y por la longitud y la potencia. Tenemos los respectivos datos que la resistencia es 0.4, el voltaje 10 por el voltaje de la línea es 10 elevado al cuadrado y el factor de potencia es 0.85. Perdón, la longitud es 2.8 y por la potencia de 2000 y esto dará como resultado 3,1%. Ya, en la unidad 4 tenemos las características de los materiales. Como punto 1 tenemos líneas eléctricas. Sabemos que las líneas eléctricas es el conjunto de conductores sujetos en el aire a aisladores montados sobre soportes a cierta distancia del suelo que logran el aislamiento necesario para los conductores de tierra. Tenemos como los cables de aluminio, acero utilizado y en las líneas de distribución en media tensión. Tenemos que los cables más utilizados en esta línea de la tensión nominal son de 20 kilovoltios. Estos son los cables de aluminio y de acero, como se están mostrando en la figura. Y que pueden tener más peso de cobre y más resistencia mecánica debido al alma de acero por la cual están constituidas. Pueden tenderse como mayores y menores de apoyo. Se dividen en la designación que están dados por la letra, ya que LA es alambre de aluminio y acero galvanizado, seguidas por la sección aparente del cable en milímetros cuadrados. Su característica son las más utilizadas por los cables, ya que se están divididas en LA 30, 56, 78 y 110, y eso está dado por la norma de la UNE 21-018. Tenemos una pequeña tabla con las características, sus secciones de aluminio en milímetros, ya sea del lado 10, el 56, el 78 y el 110. Tenemos su resistencia eléctrica, sección total, sección de acero y diámetro aparente de cable, carga máxima, rotura, modulación de elasticidad, eficiente de dilatación y el peso. Cálculo eléctrico de los conductores en las líneas aéreas de media tensión con cable de aluminio. Sabemos que el primer punto es el proceso de cálculo, ya que se elige un conductor de la línea y después se justifica esta elección con el cálculo de la impedancia de la línea, la caída de tensión, la potencia de transporte permitida en la línea y la pérdida de potencia en la línea. El segundo punto es la elección de los conductores.
ya que las líneas de media tensión suelen de ser tensiones nominales de 20 kilovoltios. Los conductores a emplear el aluminio de acero, ya que la elección del conductor puede realizarse según el ábaco de momentos como está indicado en la figura, ya que esta figura nos representa el gráfico de momentos por el factor de potencia de 0.8, donde se tienen las caídas de tensiones a lo que es del acero de aluminio de acero en 30, 56 y 110. Punto 2. Aisladores. Tenemos que los aisladores son conductores que forman la línea de apoyo que los soportes se fabrican en porcelana, de vidrio, estética, en resina o en epoxi, ya que los aisladores se clasifican en varios tipos. Tenemos los aisladores fijos que pueden ser simples, de una pieza o compuestos de varias piezas. Los aisladores encadenados o suspendidos que pueden ser de, de capireza y de badajo o resina, ya que son aisladores macizos. El 3 son aisladores con montura metálica que llevan piezas metálicas para sujetar al conductor. 4 aisladores pasantes. Tenemos que estos aisladores pasantes con un agujero longitudinal para pasar el conductor. 5 aisladores de barba bastón que son de gran longitud y sin partes metálicas entre el soporte y conductor. Y los 6 los aisladores especiales que aparentemente que pueden ser a tiniebla o de costa en el baño de aceite. Presentan una gran dificultad de formar acero eléctrico entre el conductor y el soporte. Tenemos los que son los aislamientos de suspensión en las líneas de media tensión, donde en las líneas de aéreas la media tensión tiene 20 kV y se utilizan para los aisladores en forma de campana o caperuza y bajado. Entre los elementos aisladores son de vidrio y soportan uno a uno los 10 kV. Se consiguen distintos niveles de aislamiento según el tipo de aislador utilizado a número de ellos que forman la cadena, como se muestra en la figura 3.3. Tenemos también lo que es una pequeña tabla donde tenemos la designación en los niveles de aislamiento, el diámetro máximo, el peso, la tensión soportada por un elemento, la frecuencia y los valores especificados. También podemos notar lo que son las cadenas que forman estos dos tipos, que son las cadenas de suspensión, están formadas por la boquilla de bola y por unir las crucetas, por los aisladores y la grapa de suspensión. En este grupo de suspensión el conductor es distinto según la cadena de suspensión, que sea suspendido simplemente a la suspensión de la derivación. Por ejemplo, tenemos todos los tipos de aisladores de suspensión. Y las cadenas de amarre están formadas por la horquilla de bola que une la cadena a la cruceta. Tenemos 3 aisladores con la grapa de amarre, ya que va unida al último aislador entre la cadena, está en la figura 3.7, por una rótula larga, ya que se utiliza entre los puntos de anclaje o de fin de línea. Se utilizan también como amarre preformado entre la figura 3.8 y actualmente se utilizan también como alambres como aisladores sintéticos de composite. Apoyos y anclajes. Tenemos que son los elementos de las líneas aéreas que soportan los conductores y además y separaciones del terreno. En primer punto tenemos el tipo de material que puede ser madera de peso. Tenemos lo que es la madera de pino, el hábito castaño con tratamiento contra la putrefacción.
En el segundo tenemos los hormigones armados fabricados con distintas técnicas y se ha brindado preservante y antificado. Y el otro tenemos los metálicos de acero de forma triangular de perfiles vitaminados y de chapas metálicas. En el segundo punto tenemos los que se forman según con los apoyos de la línea y la clasificación. Ahí tenemos lo que son apoyos de aislantes, apoyos de ángulo, apoyos de analógico, de anclaje, apoyos de fin de líneas que soportan las tensiones de toda la línea y los apoyos especiales que son utilizados entre las crucetas ríos, características y fabricación de línea. Tenemos también los postes de hormigón en media tensión y baja tensión, ya que son en las líneas de distribución de media tensión y baja tensión, se suelen utilizar para para los postes de hormigón vibrado y reforzado según la recomendación de la UNESA. Y estos se dividen en su designación, su esfuerzo nominal, su esfuerzo secundario y su cimentación. Ya, también tenemos lo que son que se dividen en lo que son bornes de puesta a tierra, con su respectiva identificación, y en los apoyos metálicos tenemos lo que son apoyos metálicos de celosía para media tensión y está dividida entre su designación, el esfuerzo nominal, la cimentación, y también tenemos lo que son los apoyos metálicos más utilizados en su línea de cimentación que se indica en la tabla. Esta tabla hace referencia a, esta tabla está haciendo referencia a los apoyos con su altura total, sus dimensiones, su terreno, su lado 1 y su altura en metros. Ya, ahora tenemos lo que son los bornes puesta a tierra en los hoyos. Ya, y la placa de riesgo. Ya, tenemos que en los bornes sabemos que el apoyo lleva un taladro de acero a 0.4 en el suelo en cada uno de los 4 montantes para el tornillo y la concentración de la puesta a tierra. En la placa de riesgo, tenemos que está situada como mínimo a 2 metros del suelo, que se coloca la placa de riesgo eléctrico. Se utilizan actualmente con los apoyos de chapa metálicos de la denominación CH. Se dividen en crucetas, ya que están sujetas a los soportes de los aisladores de los apoyos según el tipo de apoyo de crucetas y son de diversos materiales. Tenemos en apoyos de madera, en apoyos de hormigón y en apoyos metálicos. También tenemos la división de las crucetas para apoyos de hormigón y media tensión, que son las crucetas más utilizadas en los postes de hormigón y son de varios tipos. Las más utilizadas son la de bóveda y de tipo rectas. Y en las crucetas para apoyos metálicos tenemos para apoyos metálicos en media tensión tenemos lo que son de bodega, que son utilizadas en apoyos de alineación, que pueden ser borda horizontal utilizadas en apoyos de anclaje, la horizontal que son utilizadas en apoyos de ángulo y crucetas más en triángulo, y la de tres bolillos que para doble circuito armado en oxígeno, en hexágeno. Tenemos lo que son los herrajes. Sabemos que son los soportes de los aisladores construidos de acero galvanizado que sujetan el enrolamiento de la cruceta. Ya,
sabemos que también se sujetan los herrajes y realizar según el tipo de aislador. Tenemos el aislador fijo, que se unen las barras mediante un yeso con cemento en las líneas de media tensión, como se muestra en la figura 319 y en la 320, que estos aisladores están regidos utilizando en apoyos de demanda y están actualmente en desuso. El aislador de suspensión se une al herraje mediante horquillas de bola y el conductor mediante la rótula que sostiene al grupo de amarro de suspensión como indica, como lo ha indicado. Ya, y lo tenemos en los antivibratorios, son los que para reducir la vibración de los conductores en la línea se utilizan los elementos antivibratorios, y estos son las varillas de armar, que son, que son un conjunto de varillas redondas, arrolladas sobre una porción del conductor, y los amortiguadores, que consisten en unos con contrapesos sustituidos al conducir. Se muestra en la figura 3.22. Ya los empalmes, las derivaciones de las líneas aéreas y media tensión, estas se llaman empalmes de la unión de los conductores que se aseguran con una continuidad eléctrica y mecánica, y estos empalmes no deberán aumentar la resistencia eléctrica del conductor y podrán soportar sin desplazamiento ni rótula el 90% de la carga de, de ruptura del cable empalmado. 5. Tenemos el cálculo mecánico del cable. Un cable se cuelga bajo la elección de su propio peso y está sometido a las fuerzas de tracción según la tangente de la curva. Sabemos que la tensión es una fuerza horizontal de T y D es una fuerza tangente del cable, y en ese punto con el que el trozo del cable está equilibrado a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el uso de nula, y de aquí se obtiene las siguientes relaciones, que TD va a ser igual a T2 más B va a ser igual a la raíz de T2 de T cuadrado más P cuadrado, y esto va a ser igual al esfuerzo, la tensión de la fuerza va a ser igual al coseno del ángulo sobre la tensión, y la tensión de la fuerza va a ser igual al coseno al seno del ángulo, que va a ser igual a la potencia. La tangente del ángulo va a ser igual a la potencia por la tensión. De estas relaciones se deduce que la tensión horizontal es constante en todos los puntos, y que la tensión horizontal es mínima. A ver, no, la tensión, la TD, es la tensión de las fuerzas, es mínima al punto más bajo y máximo entre los dos puntos de soporte, como se lo ve en la figura correspondiente, en la 326. Ya, y en la definición de las tensiones tenemos que la tensión de fuerza es igual a la raíz de la tensión cuadrada más la potencia cuadrada por la reactancia elevada al cuadrado. Y la tangente del ángulo va a ser igual a la potencia por la reactancia sobre la tensión. Ahí tenemos lo que son las parábolas en el eje vertical del origen. Sabemos que en estas parábolas vamos a tener en estas parábolas encontramos una fórmula que hace referencia a la tensión, a la potencia por la reactancia, que va a ser igual a la reactancia sobre 2 menos la tensión Y, y esto va a ser igual a 0, ya que Y va a ser igual a la potencia sobre 2 por la tensión y por la reactancia cuadrada.
tenemos lo que como último punto el cálculo de la flecha, ya que se llama flecha a la mayor distancia vertical entre la recta que une los puntos de amarre del conductor con los puntos de apoyo del conductor, como se muestra en la figura 3.23. Ya, esta flecha tiene sus nombres con sus debidas representaciones. P es el peso del conductor con sobrecarga y se va a medir en kp sobre metro. A es la luz horizontal del vacío en metros y tensión es la tensión horizontal. ¿Qué va a ser la tensión horizontal? Tenemos que la flecha va a ser igual a la potencia por la luz horizontal del vacío elevado al cuadrado sobre 8 por la tensión horizontal y se debe medir en metros. Ya, como ejercicio tenemos que un conductor eléctrico con LA de 56 está teniendo en un vano de 100 metros con una flecha de 1.2 metros. Si la carga es de 0.89 kp sobre metro, se considera distribuida sobre el horizontal. Calcular la tensión horizontal, tensión en un extremo y longitud del conductor en el vano. De la fórmula de la flecha se obtiene la tensión horizontal. Pues vamos a calcular la tensión horizontal, donde tenemos que hacer un despeje de flecha, donde flecha es igual a potencia P, flecha va a ser igual al peso del conductor por la luz sobre 8 por la tensión horizontal. Va a ser igual a despejamos la tensión horizontal donde va a quedar que el peso del conductor va a ser, se multiplicará por la luz y se dividirá sobre 8 por la flecha, y donde tenemos el 0,189 por 100 al cuadrado sobre 8 por 1.2. Tenemos como resultado 1.96, 88 kp. Para sacar el punto B, se considera la mitad de la parábola en forma de cable del peso, donde B va a ser igual a peso del conductor por la luz por 2. Y vamos a tener como respuesta 0.89 por 50 y tenemos como respuesta 9.45 kP. En la tensión extrema tenemos que la tensión horizontal va a ser igual a la raíz de t cuadrado más b cuadrado, y esto va a ser igual a 196,88 cuadrado más 9.45 cuadrado, y tenemos como respuesta 1.97,1 kp. En la longitud del conductor vamos a tener que va a ser L igual a la luz por 8 por la flecha al cuadrado sobre 3 en la luz, donde va a ser 100 más 8 por 1.2 al cuadrado sobre 3 por 100 y tenemos como resultado 100,04 metros. Gracias, ingeniero. Esta fue mi explicación del capítulo 3, capítulo 4.